Capítulo 12. Unos están más locos que otros. De pronto, una figura alta y arrogante se hizo visible entre la oscuridad. Era Damián, que venía limpiando sangre de la hoja de un cuchillo. Me pregunté si habría estado haciendo algo peor que Poe, pero al mismo tiempo no quise saber los detalles. Se sentó frente a la fogata y guardó el cuchillo con cierta habilidad en el interior de su bota trenzada. Se echó el cabello oscuro hacia atrás con los dedos, un gesto de calor. De hecho, se veía un poco cansado y con cierta falta de aire. ¿No había dormido bien? ¿Había matado a alguien y había puesto mucho esfuerzo? ¿Qué trajiste?, le preguntó Poe. ¿Para qué quieres algo si ahí tienes una presa?, respondió Damián y con un movimiento de la cabeza señaló al chico. Esto no es una presa, pues soltó un resoplido de desagrado. Es un simple bocadillo. Pensé que lo llevarías a la cacería, comentó Damián. Pues soltó una risotada que fue disminuyendo hasta que en su esculpido rostro solo quedó una sonrisa perversa. Quiero una presa especial, no basura común, dijo y luego me señaló con el dedo. Aprende eso, pastelito. Uno no lleva cualquier cosa a la cacería. Tu presa debe de tener un significado. No la matas por matar, no la atrapas por atrapar. Debes pensar en si merece que planees su muerte, en si hacerlo desaparecer valdrá algo. En su lugar, Archie soltó una carcajada sonora que le añadió un toque escalofriante al momento, pero fue por algo que leyó en su cómic. ¿Ya encontraste a tu presa, Padmé?, me preguntó Tatiana. Ni intenciones tenía de buscar, pero no diría la verdad. No, me aclaré la garganta y añadí en un tono firme. Debo buscar a alguien especial, como dijo Poe. ¿Y ustedes? Hay un idiota intentando secuestrar gente cerca de donde vivo, dijo Tatiana encogiéndose de hombros. Lo escogí a él. Me cae bastante mal desde que lo descubrí planeando cosas. Se cree un asesino serial o algo así. Todavía no elijo, confesó Archie con una ligera nota de disgusto, pero me gustan ágiles para que den la pelea mientras los persigo. Hasta lo imaginé persiguiendo gente con una cara de desquiciado. Poe se recostó en el suelo con los brazos detrás de la cabeza y exhaló un jadeo. Tatiana y Archie volvieron a concentrarse en lo suyo. El silencio reinó por un momento. Bueno, si se ignoraban los gemidos de desesperación y llanto que soltaba el chico con la boca cubierta, había silencio. Todos parecieron muy cómodos con eso hasta que Poe volvió a hablar en otro suspiro. Miren la luna, ¿no provoca una buena follada a esta hora? Tatiana soltó una pequeña risa por el comentario y compartió una mirada cómplice con Archie que hasta se ruborizó un poco. Eso me generó ciertas preguntas. Damián era tan distante y obstinado que daba la impresión de ser enemigo de todo lo relacionado al contacto y las relaciones, mientras que Poe parecía dispuesto a estar en cualquier situación íntima. Hacía chistes y demostraba sentir atracción. Incluso Tatiana y Archie eran novios, así que esa frialdad y desinterés que Damián también demostraba no era una característica fija de los novenos. ¿Era solo su personalidad? Según, estando ebria, le había reclamado por su insensibilidad y su mal humor, y si él me había dado una respuesta, pero en verdad no recordaba nada. Lo miré tan fijo durante mi análisis mental que noté que sus manos temblaban de forma extraña. Incluso movió un poco el cuello como si tuviera una ligera tensión. La voz de Poe rompió el silencio. Bueno, ¿alguien tiene hambre? Se levantó con mucha agilidad y entusiasmo. Porque yo sí, y tengo ganas de hacer algo delicioso. Cogió una mochila oscura que estaba a su lado y procedió a abrirla. De ella empezó a sacar unas cuantas cosas, pero lo que más llamó mi atención fueron los guantes negros con los que enfundó sus manos y un destornillador que sostuvo como si fuera a hacer de todo menos darle su uso correcto.
Dejó la mochila en el suelo y desde su altura contempló al chico. El pobre lloró con desespero al ver al rubio con los guantes y la herramienta. Hasta mi piel se sintió fría. De hecho, me puse muy nerviosa porque sabía lo que vendría, así que miré hacia ambos lados como quien intenta encontrar alguna vía para huir. Aunque antes de que sucediera cualquier cosa, Poe se enderezó sobre sus pies, carraspeó la garganta y juntó las manos como se hacía para rezar. Inclinó la cabeza hacia atrás, miró el cielo y bramó en tono de oración: Señor, señora o persona sin sexo definido que estás allá arriba, te pido que bendigas este miserable trozo de carne que hoy llamo presa. Asegúrate de que vaya al infierno y que arda en él como es necesario. No permitas que me den gases y continúa haciendo que me tope con más seres insignificantes como él. Amén. Por detrás, Archie exclamó a todo pulmón con una sonrisa de oreja a oreja: Amén. Poe volvió de nuevo su atención a la víctima. Su mirada se ensombreció hasta tal punto de parecer propia de un divertido maniático y sonrió. Junto a mí, Tatiana aplaudió entusiasmada por lo que sucedería. ¿Recuerdas cuando esta mañana yo iba caminando por la acera e hiciste un análisis innecesario sobre mí? Le preguntó Poe a su presa. Dijiste cosas como: esos pantalones son de millonario pasivo, o ¿en qué burdel bailas? Ahora yo quiero analizarte a ti. El hombre balbuceó un montón de cosas que se ahogaron por el pañuelo. Poe empezó a rodearlo con pasos lentos y un tanto depredadores. Forzó una expresión de análisis con los dedos enguantados sobre los labios, el índice dando toques consecutivos. No me gusta ese cabello. Deslizó la punta del destornillador por los mechones desordenados. No fue más que eso, pero provocó que el chico soltara un chillido ahogado. Tampoco me gustan tus ojos, señaló y le puso la punta del destornillador sobre el puente de la nariz. Son muy grandes, como de sapo. Me molestan. Feos, feos, asintió Archie en su lugar. Me di cuenta de que estaba mirando la escena con una fascinación brillante y desequilibrada. Poe contempló a la víctima por unos segundos. Después, cuando decidió que era suficiente, acercó el destornillador al ojo derecho. El muchacho se sacudió con toda su fuerza para tratar de alejarse de la punta, pero Poe solo movió el destornillador hacia atrás como si necesitara medir la distancia entre ese ojo y el lugar perfecto para tomar impulso. Sabía que tenía toda la intención de clavárselo, a lo mejor iba a sacárselo, tal vez iba a torturarlo de otras maneras, lo que fuera. Me aceleró el corazón a un ritmo de pánico, trajo de vuelta el recuerdo de Nicholas matando a alguien, y eso mismo, a lo que tanto le temía, activó todos mis impulsos. Quise reaccionar dando un salto para pedirle que se detuviera. Estaba segura de que Damián se iba a enfadar, de que los demás posiblemente iban a odiarme, pero no podía ver eso de nuevo. Espera. Aunque esa pude haber sido yo, en realidad fue Archie. Le había hablado a Poe. ¿Qué? Preguntó Bern con el ceño fruncido. ¿Me das el ojo cuando termines? Pidió Archie. Poe se cruzó de brazos un momento, miró a su amigo desde arriba. ¿Para qué lo quieres? Los estoy coleccionando, dijo Archie, y no tengo azules. Él los tiene de ese color. Poe lo pensó un momento. ¿Qué me das a cambio? ¿Qué quieres? Archie enarcó una ceja, aunque detecté algo nuevo en ellos, como un tipo de entusiasmo propio de alguien que ha hecho ese tipo de trueques muchas veces. Poe volvió a pensar. Ropa interior de Tatiana, decidió. Dos voces se oyeron al mismo tiempo, la de Archie diciendo con emoción: «¡De acuerdo!» y la de Tatiana diciendo con horror: «¡No!». Archie la miró agobiado. «¿No?», le preguntó a Tatiana. «Pero es un ojo de color azul». «No me importa, no le darás eso», se negó rotundamente.
Poe soltó una risilla como si causar la diferencia de decisiones fuera divertido para él. «Pide otra cosa», le rogó Archie. «Lo siento», suspiró Poe. «Sin ropa interior no hay ojo». Archie hundió las cejas frustrado. «¿Para qué la quieres de todas formas?» «La colecciono». Poe se encogió de hombros. Volví a mirar al tipo atado. Estaba empapado en sudor y su rostro estaba rojo de tanto llorar y chillar por cada cosa que oía sobre el trueque de su ojo. Yo estaba ansiosa, pero de la peor forma posible, porque quería que siguieran hablando por si eso aumentaba la posibilidad de que Poe olvidara lo que quería hacer. «Un momento», interrumpió ahora Tatiana. «¿Solo vas a matarlo o debería ser algo delicioso luego?» Poe pensó. ¿Qué estaba oyendo? ¿Delicioso?, pregunté temerosa de lo que iba a escuchar. Poe es de los que aprovechan la presa al máximo, así que es posible que haga muchas cosas, dijo Tatiana. Tal vez se lo comerá. El canibalismo también es normal en los novenos, dijo Archie con naturalidad. A mí no me gusta, opinó Damián. Sabe a basura. Mis ojos, nerviosos, pasaron a él. Se me pudo haber caído la mandíbula de lo atónita que estaba por esa nueva información. ¿Has probado carne humana?, quise saber. Le hice un platillo una vez, respondió Poe en su lugar, con mucho amor y esfuerzo. Y no me gustó, zanjó Damián. Poe se puso una mano en el pecho en un falso gesto de dolor. Su expresión fue de sufrimiento. ¿Cómo te gusta herir mis sentimientos, Fox? Se rió de su propio teatro que a Damián no le hizo nada de gracia y de inmediato volvió a lo que había dejado a medias. Lo siento por hacerte esperar, le dijo Poe a la víctima. Ahora sí tienes toda mi atención. ¿En qué estaba? Ah, sí, en estos ojos que no me gustan. Lo agarró por el cabello con una mano y le puso la punta del destornillador en el lagrimal de uno de los ojos. Se relamió los labios y luego se mordió el inferior como si le apeteciera empezar. Entonces lo empujó con una lentitud cruel para que se introdujera poco a poco y se convirtiera en una tortura. La víctima comenzó a sufrir bajo la satisfacción de Poe. Su grito ascendió de volumen a medida que el destornillador era empujado y sus sacudidas se intensificaron. Pero era demasiado tarde. Ya no había oportunidad de salvarse. Un grueso hilo de sangre salió para maquillar su pálido rostro, como en una película de terror. A mí se me fue el color de la piel. La temperatura descendió a tal grado que me hizo entender que, si veía a Poe matarlo, me quedaría paralizada para siempre. «Bern», lo llamó Damián de forma inesperada. Poe giró la cabeza al mismo tiempo que Archie soltó con molestia por la interrupción. «¿Ahora qué?» Ambos miraron a Damián a la espera de una explicación por haber detenido lo que ellos deseaban que ya sucediera. Pero Poe y Damián se observaron por un momento y quizás se entendieron entre ellos porque de pronto los ojos felinos de Poe se deslizaron hacia mí. Una sonrisita condescendiente ensanchó sus labios. Devolvió la atención a su víctima y le sacó el destornillador del ojo. Casi se le salió de los párpados y casi me dio una arcada. El agujero se veía grotesco y la sangre fluía. Bueno, nuestra amiga Padme todavía no tiene el estómago preparado para ver esto, le dijo con un tono divertido al hombre. Y como somos caballeros, y los caballeros respetan a las damas, no la perturbaremos esta noche. A Archie no le cayó bien eso. «¡Ah, Padme! ¿Es en serio?» Hizo un berrinche. «Quería ver». «Deja de ser Don Quejón y pon el ambiente que sí tendrás algo para oír», le ordenó Poe. «Y tal vez te daré el ojo ese que quieres». Eso cambió su ánimo de una forma brusca a uno entusiasmado. En verdad, era perturbador cómo Archie pasaba de una emoción a otra. Así que se apresuró a buscar en la misma mochila de la que Poe había sacado sus herramientas y sacó un par de pequeños altavoces.
Los conectó a su móvil y entonces una canción se reprodujo a través de ellos. Era Thriller de Michael Jackson. Al mismo tiempo, Poe rodeó a su víctima y de mala gana lo cogió por el cuello de la camisa. Luego empezó a arrastrarlo en dirección a la espesura de los árboles. Mientras se lo llevaba, el muchacho se retorció en intentos desesperados que tampoco pudieron liberarlo de las cuerdas. En unos segundos, la oscuridad y un par de árboles los ocultaron. Pensé que gracias a la música no escucharía nada, pero en realidad todo se mezcló y fue aún más horrible. Por un lado, la música sumada a la voz de Poe diciendo: «La verdad es que nunca me ha gustado eso de criticar a la gente. ¿Qué tal si mejor jugamos a las adivinanzas? Ahora lo ves y ahora no lo ves. ¿Qué será?». Después se respondió él mismo entre carcajadas desquiciadas: «Lo ciego que vas a quedar». Por otro lado, Archie diciéndole a Tatiana con emoción: «Mira cómo hago la coreografía», y empezó a bailar mientras reía. Yo miraba en todas direcciones. No veía a Poe ni a su víctima. Lo único que captaba era la oscuridad espesa rodeando los árboles. Pero no estaban muy lejos y el chico estaba sufriendo. Poe le estaba enterrando el destornillador en la cara. Su risa era tan clara como la canción, como las risas de Archie, que se movían junto a la fogata en cada paso de la coreografía, como Tatiana aplaudiendo, como algo parecido a un chillido que provino de alguna parte. Mi cuerpo estaba tenso, frío y nervioso. Me esforcé en pensar otras cosas para ignorarlo todo y solo me di cuenta de que había cerrado los ojos con fuerza cuando escuché una nueva voz. Parece que no fue solo idea nuestra reunirnos por aquí. Para cuando volteé, Nicholas estaba detrás de mí. Lo vi como el monstruo que aparece en una pesadilla, aunque eso no fue lo peor. Por primera vez lo acompañaban dos tipos más, y descubrí que uno de ellos era nada más y nada menos que el mismo que había visto sobre el cuerpo de Beatriz aquella noche de la fiesta. Era su asesino. Lo reconocía por el inconfundible cabello teñido de violeta oscuro y el corte militar. De frente, sus rasgos eran duros, un chico malo en todo su esplendor, un chico de esos con motocicletas, cigarrillos, ideas rudas y un horrible y sangriento secreto. Archie de repente bajó volumen a la música. Todos nos miramos. «Siempre venimos aquí», dijo Tatiana, ahora seria. Nicholas embozó una sonrisa ladina e impecable. Ese aire imponente me dejó muy claro que era el cabecilla de su manada. «¿En qué andas, Nicholas?», le preguntó Damián. Sonó tranquilo, pero tenía la mirada fija en él y no con mucho agrado. «Estábamos en casas de práctica», respondió. «Vimos la fogata y vinimos a echar un ojo». «¿Por si éramos presas?», replicó Damián con esa antipatía directa y afilada. «Ya te das cuenta que no». «Todavía hay turistas que tienen el valor de venir a acampar», dijo uno de sus acompañantes, simple. La mirada de Nicholas se detuvo en mí. Los temibles ojos azules se entornaron un poco. La sonrisa apareció de nuevo, cálida y serena. «Padme, ¿te gusta practicar o eres de esas que prefieren la improvisación?», me preguntó amigable, «porque nosotros tenemos planeadas unas cuantas cacerías menores esta semana, y si no tienes nada que hacer, podrías venir». «¿Nos quieres robar un miembro, Nicolás?», preguntó Damián con una serenidad impecable pero peligrosa. «En lo absoluto», soltó una risa. «Es una simple invitación que ella puede aceptar o rechazar. Tampoco hay una regla que lo impida, ¿no?». «Estos días hablas mucho de reglas», comentó Damián. «Soy un buen chico», Nicholas se encogió de hombros en un falso gesto de inocencia. «Solo me gusta cumplirlas». Damián no dijo nada más. Traté de no parecer asustada cuando las miradas de la manada de Nicholas estaban fijas en mí, atentos a mi respuesta. Por nuestro lado, todos permanecían atentos como si fuera necesario estar alerta, por si las cosas se ponían feas. Nicholas emitió una pequeña risa. «¿Por qué cada vez que la veo está pálida y nerviosa?», preguntó ante mi falta de respuesta.
Damián se levantó. La forma en la que se acercó a Nicolás, sin prisa pero con decisión, me tensó. Al detenerse frente a él, no hizo ningún gesto, solo lo miró, serio o medio aburrido. Luego paseó la vista por los novenos que estaban detrás. ¿Por qué cada vez que veo a tu manada percibo un desagradable olor a orina? Rebatió Damián usando su misma fórmula pero sin reírse. Ah, es que uno de ustedes la bebe como si fuera agua, ¿no? ¿O eso decían por ahí? Honestamente, sentí que se entrarían a golpes, pero Nicolás solo embozó una sonrisa pequeña. Cualquiera que no entienda tu humor creería que estás intentando pelear con nosotros, le dijo. Sí, mi humor, repitió Damián. La comisura derecha de sus labios se elevó unos milímetros, aunque solo lo recordé diciéndome que él no lo tenía. Nicolás volvió a mirarme por encima de Damián. Lo ignoró por completo. Padmé me habló de nuevo. Me encantaría pasar un rato contigo. Podría ser ahora. Debía responderle, solo que los gritos de la víctima de Poe aún estaban de fondo y el hecho de que Nicolás había dicho que siempre me encontraba pálida y asustada me había asustado aún más. Se había sentido como una pista de que sabía que no pertenecía a ellos y hasta el ambiente había adquirido un aire de contrarreloj, como si solo fuera cuestión de segundos o de algún error de mi parte para que todos se atacaran entre todos. Mi mente quedó en blanco. La realidad ante mí se puso un poco borrosa. Los gritos y la risa eran más fuertes. Quizás decir, tal vez otro día, podía funcionar, pero ¿cómo lo pronunciaba? Estaba respirando por la boca. Hoy no, salió Damián al rescate muy serio. Ya nosotros tenemos algo que hacer. Luego se dirigió a mí. Ahora. Entonces se alejó de la fogata en dirección hacia el lago en un claro sígueme. Era mentira. No había ningún plan, pero logré entender que debía seguirle la corriente, por lo que solo me levanté aún con la mirada de las manadas sobre mí y fui tras Damián. Di cada paso como si estuviera flotando fuera de mi espacio personal, pero ya cuando estuvimos un poco lejos, giré la cabeza y vi a Nicolás retirándose con su manada. Los tres se perdieron entre la oscuridad del bosque. ¿A dónde vamos?, pregunté de manera automática. Damián iba por delante de mí. Si es a la cabaña, no creo que justo ahora pueda. No vamos a la cabaña, dejó en claro. Tu miedo es demasiado obvio, está llegando a límites riesgosos. Intenté decir algo, pero me bloqueó cuando Nicolás aparece, confesé sin muchos ánimos. ¿Por qué ambos se detestan? Detesto a todo el mundo, respondió sin ganas de explicar nada. ¿Crees que está tan interesado en mí porque sabe la verdad? Eso sonó a una gran preocupación, pero Damián negó con la cabeza. Creo que si lo supiera ya lo hubiera dicho. Solo sospecha algo, mantente alejada de él. Se acerca a mí cada vez que puede. Se detuvo para mirarme severo. Aléjalo, pronunció como una orden definitiva. Pero ser una novena es aprender a defenderte tú misma de todo. Los miedos solo van a ponerte en riesgo. Y luego lanzó una pregunta inesperada. ¿Tú lloras, Padmé? Me le quedé mirando en busca de algún detalle que me permitiera entender si eso había sido una burla o algo parecido, pero descubrí que era una pregunta seria, y me tomó desprevenida y me turbó porque sí había una respuesta y también una razón que consideraba horrible. ¿Cómo le decía que mis padres me habían metido en la cabeza que llorar también era un error? Que muchas veces me habían repetido que las personas normales buscaban soluciones en lugar de echarse a llorar, que tenía que contener esa debilidad y mostrarme en equilibrio, así que la idea de que me descubrieran llorando o teniendo algún tipo de crisis emocional me había hecho obligarme a evitarlo. Yo no, titubeé y carraspeé la garganta para decir el resto. No he llorado en mucho tiempo. Pensé que lo encontraría estúpido, que creería que estaba mintiendo. Según sé,
Los humanos liberan el estrés llorando, dijo un poco extrañado. ¿Qué haces para liberar tu estrés? También, ¿cómo le decía que mi única técnica era contenerlo? Nada, tragué saliva. Se hizo silencio un momento, como si fuera una revelación importante. Que lo era, porque yo nunca hablaba de eso con nadie, pero otra vez sentí la cabeza embotada y el lago que estaba cerca en un parpadeo pareció rojo ante mi perspectiva, pero en otro volvió a ser pacífico y claro. Sin agregar nada, Damián siguió caminando hasta que llegamos a una montaña de rocas que provenían de la espesura del bosque y se atravesaban en mitad de la orilla, perdiéndose hacia el lago. Conocedor experto del camino, me guió por una larga grieta que había entre las piedras, por la que un cuerpo podía atravesar con facilidad. Pronto entendí que íbamos hacia la cueva de la manada, esa por la que habían peleado para calmar a Archie. Cuando entramos estaba igual que la última vez, apenas iluminada por un par de lámparas, aunque olía muy raro. No me gustaba nada estar ahí. Damián fue hasta el estante en el que tenían un montón de cosas, luego volvió con un pañuelo negro y me lo entregó. «Cúbrete los ojos», me ordenó. Alterné la mirada entre el pañuelo en mi mano y él. «¿Por qué?», pregunté. «¿Para qué?» «Vamos a jugar un juego». «¿Qué clase de juego?», desconfié. Damián afincó sus oscuros e intimidantes ojos en mí. Hizo las preguntas para que yo las respondiera como una buena aprendiz. «Somos una manada, ¿no?» «Sí». «No nos dañamos, ¿no?» «No». «Entonces, no preguntes y confía». Un poco difícil considerando que yo no era la novena que podía atacar con una jugada imprevista, pero tras quedarme mirando el pañuelo, decidí hacerlo. Lo até alrededor de mi cabeza, cubrí mis ojos y me quedé ahí parada, quieta. A oscuras, mi oído empezó a captar con mayor necesidad cualquier sonido a mi alrededor. Primero escuché sus pasos moviéndose por la cueva y después el ruido de algo pesado arrastrándose. Lo que fuera que había agarrado lo dejó caer cerca de mí, tal vez justo enfrente, porque el sonido fue seco contra el suelo de piedra. Después volvió a dar algunos pasos y arrastró lo que sonó como una silla de madera. El siguiente sonido tardó unos segundos en llegar y fue muy claro. Cadenas. Unas cadenas gruesas y pesadas se desplegaron de alguna parte. Me puso más nerviosa. ¿Para qué las necesitaba? Quise quitarme el pañuelo y retroceder, porque una parte de mí aún estaba a la defensiva, pero antes escuché sus pasos acercándose mucho. Mis piernas se pusieron rígidas. No podía verlo, pero sentí que se detuvo delante de mí. Percibí cierto calor, el de un cuerpo alrededor de mi espacio personal. «No hables», me interrumpió y su voz se oyó muy cerca. «Me vas a escuchar y cuando te pida algo, lo harás». «Si no me gusta lo que me vas a pedir, no», fruncí el ceño. «Tal vez esta es la razón por la que no nos llevamos bien», se quejó. «Haces todo difícil». «No nos llevamos bien porque eres grosero y odioso», me quejé también. «E igual tú no te llevas bien con nadie». «Escúchame, Padme, y necesitas esto por tu seguridad y la de la manada», dijo con decisión, «y tengo la sensación de que esto sí te gustará». Sentí algo extraño al oír eso último, algo que no debía. Me asusté un poco, porque fue esa misma punzada de intriga, esa cosquillosa curiosidad que me había llevado a obsesionarme con él por años, ese quiero saber más, peligroso pero emocionante que, si despertaba en mí, también despertaban mis impulsos. También lo había experimentado en el beso de sangre y luego con la ambrosía. Estaba demasiado presente desde que había descubierto el secreto, al igual que los recuerdos. ¿Esto es lo que en verdad eres, Padme? ¿Esto es lo que quieres? No,
Así que vamos a corregirlo y si alguna vez vuelves a sentirlo, tú misma sabrás cómo arreglarlo. Tenía que contenerlo más, tenía que reprimir ese lado, eso era lo que había aprendido. Sostén esto, me pidió él. Extendí la mano para tomar lo que me ofrecía, lo puso sobre mi palma, una empuñadura, estaba fría. ¿Era un cuchillo? ¿Para qué? Que no hables, repitió, esa vez algo irritado. ¿Haces tanto ruido siempre? Una parte de mí quiso protestar, pero otra me impulsó a solo apretar los labios. Escuché sus pasos rodeándome. Agudicé el oído. Se detuvo detrás de mí. Le tienes miedo a muchas cosas, pero justo ahora tu mayor miedo es Nicolás, ¿no es así? Me preguntó. Su voz, medio apática pero profunda, era el único sonido en la cueva ahora, mi respiración calmada, expectante. Asentí con la cabeza. Porque sientes que te hará daño, siguió él. Sientes que te hará lo mismo que viste en el bosque. Volví a asentir con la cabeza. Sientes que te persigue, que te mira desde cualquier parte porque sabe tu secreto. Asentí. Imagina que él está justo frente a ti en este momento, me ordenó. Imagínalo como lo viste hace un momento alrededor de la fogata. Lo proyecté en mi mente de la forma más realista que pude. Nicolás, alto, con su cabello peinado hacia atrás y su gabardina violeta. Su expresión serena, como quien no mata ni una mosca. Esos ojos azules pero intimidantes. La imagen que se formó fue la misma del bosque y me erizó la piel de una forma incómoda, parecida al miedo. Me empezó a acelerar los latidos, incluso quise dar un paso atrás. Pero Damián habló de nuevo, aún detrás de mí, como si mis pensamientos se reflejaran en mi piel. Esa es la forma en la que Padme, la chica normal, reaccionaría, con miedo, con dudas. Las palabras se irían de su mente, no sería capaz de defenderse y se delataría. Entonces Nicolás se daría cuenta y todo lo que Padme temió se haría realidad. Sería torturada de formas horribles y luego asesinada. Tal vez fue la forma lenta y cargada de suspenso con la que narró eso, pero las escenas se tejieron en mi mente con mucha facilidad y con una realidad poderosa. O quizás porque esos eran mis más grandes temores. Era tan cierto, le temía más a Nicolás que al mismo Damián, o a Poe, o a Archie, aun sabiendo que ellos también eran asesinos. Ni siquiera entendía por qué, pero tenía la certeza de que deseaba lastimarme. Mis labios se entreabrieron porque mi respiración se vio afectada. Noté que sostenía el cuchillo con mano temblorosa. Pero eso no va a pasar, continuó Damián, porque esa ya no eres tú y no es así como vas a reaccionar. Ahora eres una novena y una novena es capaz de deshacerse de cualquier miedo y estorbo en cualquier momento. Es lo que vas a hacer. En este instante estás parada frente a Nicolás y eres Padme Grey, así que actuarás como ella lo haría. ¿Y cómo lo haría? Me pregunté a mí misma. Iba a enseñármelo. El contacto de la mano de Damián en el dorso de mi mano me sobresaltó, pero al mismo tiempo me impidió alejarme. Sentí las yemas un tanto ásperas deslizarse sobre mis nudillos y luego envolver mis dedos. Un apretón firme que aplastó el temblor del miedo. Y luego, las puntas de sus zapatos chocaron con la parte trasera de los míos, porque se acercó a mí lo suficiente para que su boca quedara a centímetros de mi oreja. Solo su aliento rozó mi piel mientras dio las instrucciones. Padme Grey alzaría la cara con seguridad y miraría a Nicolás a los ojos. Me imaginé haciendo exactamente eso. No importa la diferencia de estatura, ni la diferencia de fuerza, ni la diferencia de experiencia. También imaginé que no temblaba ni temía. Ella daría un paso adelante. Di un paso automático con él aún sosteniéndome. Y él ni siquiera notaría lo peligroso que es eso, porque estaría muy ocupado mirando lo intimidante que Padme se ve.
En mi mente, los ojos de Nicolás fijos en mí. Así que, teniéndolo hipnotizado, ella deslizaría su cuchillo fuera de su escondite. Su mano guió la mía hacia adelante en un movimiento lento. Pensaría en lo que él quiere hacerle, en que es capaz de lastimar a su familia, en que intenta atraparla. Puso el suspenso de una forma que hasta sentí que Nicolás quería avanzar hacia mí para matarme, y luego lo clavaría en su pecho. El impulso fue tanto suyo como mío, y aunque yo creí que no habría nada que el cuchillo en mi mano pudiera penetrar porque solo estaba usando mi imaginación, sí lo hubo. La filosa hoja se clavó en algo, lo rasgó y el sonido fue el del cuero rompiéndose. Me asusté, se sintió bien, volvió a asustarme. ¿Debía quitarme el pañuelo? Damián seguía sosteniendo mi mano como guía. En mi mente, Nicolás seguía ahí parado y yo viendo todo como en un videojuego en primera persona. Él con el cuchillo en el pecho y su expresión de calma al fin deshecha y sustituida por una de shock, dolor y horror. Me llené de un nerviosismo impulsivo. Tenía la respiración agitada y mis latidos resonando en mis oídos. Damián lo susurró contra mi oído. Porque Padme no se detendría hasta asegurarse de que él ya no sea un peligro. De nuevo, impulsó mi mano para lanzar un segundo cuchillazo, luego otro y luego otro más. Fue tan fuerte que penetró aquel objeto con una facilidad mortal. Y aunque podía parecer que él me estaba obligando a hacerlo, me di cuenta de que yo también estaba acuchillando al Nicolás imaginario, sin parar, sin preguntar, solo descargando todo aquel miedo, aquella rabia, aquella frustración que desde el día ese en el bosque, al descubrir el secreto, había estado reprimiendo. No, desde mucho antes, desde aquel día. Las imágenes del recuerdo pasaron por mi cabeza más definidas. Mamá, ¿quiénes son esas personas? Vienen por ti. ¿Para ir a dónde? No hagas esto. ¿Por qué te escapaste? ¿Esto es lo que en verdad eres, Padme? ¿Esto es lo que quieres ser? No. Así que vamos a corregirlo y si alguna vez vuelves a sentirlo, tú misma sabrás cómo impedirlo. Mi miedo, mi cuerpo frío, mi inocencia, mis lágrimas, la última vez que había llorado. ¿Por cuánto tiempo? Todo el que sea necesario para arreglarte. De alguna forma me solté del agarre de Damián. Ciega y sumida en esa realidad creada por mi mente, yo misma ataqué el objeto con el cuchillo. No conté cuántas veces, no medí la fuerza, solo sé que enterré y saqué la filosa hoja y con cada cuchillazo arremetí contra cada recuerdo, llena de rabia, de impotencia, de dolor y de culpa. Ataqué ese momento. Ataqué la voz de mi madre sin una nota de piedad a pesar de que supliqué que no dejara que me llevaran, a mi padre sin hacer nada, a la manera en la que después de eso habían tenido que moldearme por completo a mí misma para ser una marioneta. Incluso una parte de mí siempre había querido explotar. Cuando por fin me detuve, mi brazo cayó languido y el cuchillo al suelo. Respiraba por la boca y se escuchaba, y también me temblaban los dedos y todo el cuerpo, tanto por la descarga como por la presión contra la empuñadura. Sudaba. Mi visión incluso estaba un poco borrosa y mis sentidos algo desestabilizados como si fuera a desmayarme. «Quítate el pañuelo», escuché a Damián ordenarme. Lo hice débil. Mis ojos tardaron un momento en detallar la escena. Frente a mí colgaba un saco de boxeo, pendía de unas gruesas cadenas, estaba rasgado por todas partes y el relleno caía al piso. No era Nicolás, no era nadie. Miré a Damián, estaba ahí parado, serio, a la espera. El cabello negro y los ojos se mezclaban con la débil y siniestra luz de las lámparas de gas. Aún así, tenía una nueva expresión de fascinación, de cuando tienes ante ti algo que acabas de descubrir que te gusta. ¿Era la primera vez que expresaba gusto por algo?
En ese caso, combinado con la oscuridad que su rostro siempre transmitía, el resultado era desquiciadamente atractivo. Así es como se siente, me dijo lento, hipnotizado, sin miedos, sin límites. ¿Te gusta? Esperó mi respuesta mientras me miraba fijo. Volví a ver el saco de boxeo acuchillado. Lo había hecho yo, sin pensar, o, mejor dicho, pensando en todo lo que en el fondo quería destrozar. Esos recuerdos que seguían atormentándome, las reglas que tenía que seguir, si tan solo hubiera podido acabar con ellos de esa forma, con un cuchillo mental, era tan capaz de dejarlos como el saco estaba ahora, porque en realidad sentía que... Mi teléfono vibró con una insistencia en mi bolsillo y fue como un tirón a la realidad. Al instante reconocí que era Eris, porque solo ella me insistía de esa manera si era algo importante. Pero, ¿cómo es que había cobertura si cada vez que entraba al bosque la perdía? ¡Qué extraño! Aunque debía responderle a Damián, lo saqué de mi bolsillo y miré el chat. Había un montón de mensajes de horas atrás con la palabra urgente. Y el más importante. Urgente, urgente. Sé en dónde está el artículo. Ven a mi casa ya mismo. Debo irme, le dije a Damián y mi voz sonó temblorosa. No hemos terminado, se opuso. No me importa, solté alterada. No quiero estar aquí. Quiero ir a casa. Tal vez le molestó, no estuve segura. Ni siquiera esperé que me respondiera, solo avancé rumbo a la salida de la cueva. Lo único que escuché antes de alejarme fue su voz diciendo: «No somos tan diferentes, Padme, y no lo ves porque solo te gusta mucho tu propio mundo en el que crees que existe la bondad y la justicia. Te gusta ese mundo que no existe, y mientras no te atrevas a salir de él, tú puedes ser el mismísimo cielo si quieres, pero yo seguiré siendo el infierno y siempre estaremos en guerra».